Dios Altísimo, le damos gracias nuevamente, Señor, por estar aquí, reunidos, Señor, con el único propósito, Padre, de conocerle, de agradarle, de adorarle, Señor, de darle toda la gloria y de reconocerle como el único en quien hay salvación, Señor. Gracias, Padre mío, por la bendición del séptimo día, Señor, que fue creado, Señor, con el propósito de adorarle, Señor, de alabarle, de reconocerle, Padre mío. Gracias, Dios poderoso, por mis hermanos que se encuentran aquí y por los que seguramente llegarán, Señor, a reunirse junto con nosotros en un mismo sentir, que es bendecirle y darle gracias, Señor. Padre, le ruego esta mañana, Señor bendito, por aquellas personas, Señor, que durante la noche, Señor, han perdido a uno de sus seres queridos, mi Dios. Confórtelos. Levante, mi Dios poderoso, su mirada y su brazo y ponga sobre ellos su misericordia, Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, ¿se acuerdan al menos de algo que hayamos visto en el estudio de hace 2 semanas? Para recordarles solamente un poquito, para volvernos a reconectar. ¿Se acuerdan ustedes ¿qué hizo el rey Nabucodonosor con aquellos 3 jóvenes judíos? ¿Qué pasó con ellos? Sadrach, Mesac, Abednego. Daniel, ¿verdad? Ok. Ok, muy bien. Muy bien, ¿alguien más recuerda algo? Exo, ¿sí? Los envía al horno. ¿Por qué los envía al horno de fuego? Exacto. Se rehusaron a adorar esa imagen, ¿verdad? ¿Y cuál era esa imagen? ¿Era una estatua? El texto nos dice que era una estatua de oro, ¿verdad? Pero pensamos que era una estatua que estaba chapeada, probablemente de un oro muy, muy grueso, ¿verdad? Porque una estatua de oro macizo de ese tamaño, probablemente fuera hasta imposible moverla, ¿verdad? Entonces, ¿qué les dijo? Les dio una oportunidad, entre comillas, Nabucodonosor, a los jóvenes, ¿verdad? Cuando les habló, les dio una oportunidad, les dijo: ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, se postren y adoren esta imagen? ¿Y qué dijeron ellos? Que no. Hay una frase importante ahí en el versículo 15, 3:15, en donde dice: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿De qué tamaño era la soberbia de este hombre, no? Que aún, a pesar de que en el capítulo 2 ya vimos qué había sucedido. En el capítulo 2 sucede exactamente que Daniel le revela el sueño y le revela la interpretación al rey. Y el rey pues se postra y reconoce, pero que pronto se le olvidó de qué tamaño era el Dios de todos los dioses. Él mismo lo había declarado así, ¿no dijo? Que era Dios de dioses. Aquí ya se le olvidó. Aquí la soberbia otra vez vuelve a él. Y entonces sucede esto. Y esto, mis hermanos, nos debe de traer una enseñanza. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido el favor y la gracia de Dios y a la semana siguiente o al día siguiente ya nos olvidamos de eso y volvemos a aquel resentimiento, volvemos a aquel rencor, volvemos a aquel enojo, volvemos a aquella desobediencia? Que no se nos olvide, como se le olvidó al rey Nabucodonosor. Entonces los jóvenes le responden y le dicen: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego. Pero aún así, si no nos librara, si no viniera nuestro auxilio, de cualquier manera, nosotros no vamos a adorar esa estatua que tú has levantado. Eso fue parte de lo que vimos hace 2 semanas, ¿verdad? Entonces estos jóvenes rehúsan defenderse a causa de la acusación que se les ha hecho,
que no adoraban la imagen. En realidad admiten plenamente su culpa, puesto que le dicen no lo vamos a hacer. Dan a entender que están bien conscientes de lo que el rey les ha dicho, que si no se postraban y adoraban esa imagen, iban a ser enviados al horno de fuego, ¿verdad? ¿Se arrodillaron ante la estatua esos jóvenes? No, en absoluto, ¿verdad? Fíjense qué enseñanza para que nosotros confrontemos esa parte con lo que nosotros humanamente pudiéramos haber pensado. Vamos a suponer por un momento que nosotros estamos ante una situación así, porque va a haber una persecución tal en los días finales, ¿verdad? En los que se nos va a pedir que adoremos esa bestia, ¿verdad? Entonces, dice el Salmo 116 que muy estimada es a los ojos de Dios, de Jehová, la muerte de sus santos, ¿verdad? Entonces, estos jóvenes judíos fueron echados a ese terrible horno de fuego, pero fueron librados por el poder de Dios. Estamos en el capítulo 3, acabamos de ver los versos 18 y 19, vamos a pasar al 25, donde nos dice: lo que la ira de Nabucodonosor pretendía hacer era destruir a los siervos de Dios, pero el Señor Dios soberano los libró de aquella situación. Vamos a ver los versículos 19 y 20. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Esto era común en él, ¿verdad? Y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Han visto a alguien que de tal manera se enoja, siente una ira que cambia la figura de la cara? ¿Cómo cambia la expresión de la cara? Eso es lo que le pasó al rey, se llenó de ira y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Después de lo que acabamos de ver en estos versículos anteriores, ¿ustedes creen que era necesario atar a estos 3 jóvenes para echarlos al horno? Ellos estaban aceptando su culpabilidad y ellos estaban aceptando lo que el rey acababa de decir que les iba a suceder, pero también estaban confiando en Dios. ¿Por qué los atarían? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Por qué los atarían? Les voy a dar una idea. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que por ahí en el Nuevo Testamento alguien llega y le pregunta a nuestro Señor Jesucristo: bueno, ¿quién pecó? ¿Fue él o fueron sus padres? Pues no fueron ni él ni sus padres. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Para que se glorifique el nombre de Dios, para que sea de manifiesto a los hombres el poder de Dios. Por eso ataron a estos jóvenes. No ocupaban atarlos, eran hombres vigorosos, acostumbrados a la lucha, cuerpo a cuerpo, cara a cara. Simplemente los sujetaban y entre 2 o 3 si los hubieran arrojado, pero los ataron para que se manifieste en nosotros el poder de Dios. La respuesta pausada pero segura de estos 3 jóvenes judíos fue lo que encendió la ira del rey. El rey, ¿qué esperaba? Que le pidieran misericordia, que lloraran, que se postraran. Oh, rey. ¿Se acuerdan cuál era la expresión de los siervos del rey cuando lo veían o cuando se acercaban? Le decían: oh, rey, para siempre vive. Ese era como un saludo para el rey. Probablemente el rey era lo que esperaba, que estos 3 jóvenes se llenaran de miedo, de temor, de pánico, en contraste con la ira de él, y le pidieran perdón pero tranquilamente ellos dijeron: no, rey, no vamos a adorar esa imagen. Lo llenó completamente de ira. Esa frase, se llenó de ira, sugiere el enojo del rey, que el enojo del rey era tal que sus acusaciones ya eran irracionales, ya no tenía cordura. A tal grado había llegado la ira del rey que mandó calentar 7 veces más de lo normal aquel horno.
Evidentemente, sin ofrecer resistencia alguna, estos 3 jóvenes fueron echados en el horno de fuego. Nabucodonosor imaginaba que una vez más su poder y autoridad habían quedado establecidas, que su victoria había sido total, pero estaba lejísimos de la verdad. Estaba por descubrir algo verdaderamente impresionante. Y para que no hubiese duda de lo que estaba aconteciendo, dice el texto que como la orden era apremiante y el calor era tanto, era tan elevado, ¿qué les pasó a los hombres que echaron al fuego a estos 3 jóvenes? Se quemaron también. Y digo también porque fueron ellos, mas no los jóvenes. Vamos a ver los versículos 23 al 25. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses, escrito con minúscula. Miren qué interesantes estos versículos, estos 3 versículos, 23, 24 y 25. Dice que el rey Nabucodonosor se espantó. Imagínense por un momento cómo estaba su cara, llena de ira. Y si no en segundos, tal vez en 1 o 2 minutos, estaba llena de espanto, de asombro su cara y todo su ser. Entonces se levanta apresuradamente y les dice: hey, pues que no eran 3 los que echaron ustedes. Estoy viendo mal lo que está pasando, estoy viendo 4. Quiero que se imaginen algo y me den una idea. Quiero que se imaginen esto: en dónde estaría o cómo sería ese horno para que el rey pudiera ver hacia adentro aquello que estaba sucediendo. Por ejemplo, en la actualidad existen hornos con un grosor tal y de un material tal que, por ejemplo, me refiero, hay hornos, por ejemplo, donde hacen el vidrio, donde forman el vidrio, donde se hace líquido el vidrio y luego pasan unas máquinas para darle forma de botella, de lo que sea, ¿no? Hay algunas de estas cosas que tienen una pared casi transparente, de un grosor impresionante. Y yo digo, pero no eran aquellos tiempos para que el rey estuviera sentado. ¿Y a qué distancia debería de estar sentado para evitar el calor que estaba saliendo del horno? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Estaría tal vez arriba en lo alto? ¿Estaba profundo? Ok. Entonces el rey estaría en la superficie. Pero ¿se imaginan ustedes el calor que sale hacia arriba y asomarse? La escritura no nos lo describe, pero nosotros debemos creer. Cualquiera que no tenga su fe puesta en el soberano piensa y dice: pues es como un cuento, o sea, ¿dónde podía estar? ¿Verdad? El hecho sustancial de esto es que al rey le fue permitido ver que había 4 varones ahí. ¿Y cómo es posible que él hubiera expresado esto? Diciendo: el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Cómo podía él pensar en eso? Probablemente llega a su pensamiento, a su corazón, el decir: hey, volví a atentar contra el Dios de los dioses, porque esto que está sucediendo no puede ser obra más que de ese Dios, ¿verdad? Estos versículos relatan el momento más dramático de todo este capítulo 3. Mientras que los hombres que habían echado al horno, estos 3 judíos, se paseaban caminando con un cuarto
visitante ahí. Los hombres que los habían arrojado estaban muertos al instante que fueron arrojados, estaban calcinados completamente, ¿verdad? Y si comparamos una cosa con otra, vemos que esta es una de las escenas más gloriosas del libro. El contraste que hay entre un vivo y un muerto. Los que estaban muertos estaban de parte del pecado, de parte de la mentira, de parte de la soberbia, aunque eran soldados, eran obedientes, eran hombres que estaban dispuestos al rey. Pero el contraste siguiente es esos 3 hombres que confiaron en Dios. Dios les dio vida, porque Él es el único que puede dar la vida y quitarla. Y ese Dios es el que nos da vida a nosotros este día, mis hermanos. Ese Dios en el que estamos confiando nosotros. Dios interviene milagrosamente para librar del fuego a sus siervos. Vayan a Isaías 43:2, por favor, pongan una separación ahí. Isaías 43:2. Vamos a ver por qué fue que Dios los libró de las llamas de fuego que amenazaban con achicharrarlos literalmente, ¿no? Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Pasaron por las aguas, ¿se acuerdan? Por las aguas del mar. Dice, y si por los ríos, no te anegarán, no te ahogarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. A los que confían en Dios. Entonces esa promesa se cumplió aquel día en las vidas de Sadrach, Mesach y Abednego. No se quemaron cuando pasaron por las llamas de fuego. El rey Nabucodonosor quedó perplejo, pero a la vez maravillado, de tal modo que se le decía difícil, imposible creer lo que veía. ¿Cómo es posible?, se preguntaba seguramente, que si 3 hombres fueron echados en el horno, ahora aparecen 4. La pregunta del monarca es confirmada por la respuesta de sus consejeros. Los jóvenes judíos y el personaje que estaba con ellos no era otro que el Hijo de Dios, Dios mismo. Los jóvenes judíos y el personaje con que ellos estaban, dice que se paseaban en medio del fuego sin sufrir daño alguno. En lugar de estar atados, estaban sueltos. En lugar de revolverse del dolor y de la angustia de las llamas, se paseaban caminando por el fuego sin hacer esfuerzo por salir. No estaban en la puerta brincando, gritando que les abrieran. Además era muy claro y evidente que no habían sufrido daño alguno, no estaban lastimados. Lo más sorprendente de todo es eso que dice el rey, que el aspecto del cuarto era semejante al Hijo de los dioses. Pero esa palabra, esa frase, el Hijo de los dioses, en muchas partes es traducida como el Hijo de Dios. La mayoría de los expertos prefieren la traducción que aparece en nuestra versión Reina Valera, que dice Hijo de los dioses, y está con dioses con minúscula. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de todo, de todos los dioses. Por eso dice Hijo de los dioses. No podría ser Hijo de los dioses con mayúscula, porque Dios hay solamente uno, ¿verdad? Ha habido comentarios respecto a cómo un hombre pagano podía pensar o asegurar, asemejar que la semejanza de esa cuarta persona era el Hijo de los dioses. ¿Por qué? Porque esto implicaría un profundo y verdadero conocimiento del Dios verdadero por parte de este pagano, y este pagano no lo tenía, ¿verdad? Algunos han llegado a pensar y dicen, ¿cómo un rey inicuo se merezca ver al Hijo de Dios? Pero Dios es soberano. Dios ha aparecido a hombres y a mujeres en un instante en el que ha cambiado su vida radicalmente.
Y eso era lo que quería hacer con este hombre. Pero este hombre era tan duro en su corazón, era tan grande su soberbia, que aún después de haber visto de manifiesto este segundo milagro, porque no se lo platicaron al rey, él lo vio con sus propios ojos, aún después de haber visto este milagro no se convirtió. Yo creo que cualquiera de nosotros, con menos de una manifestación de ese tamaño, nos hemos convertido. Tan solo cuando hemos sentido que Dios nos habla, que Dios entra en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Y miren una cosa, díganme si no. Es tal la magnitud de la presencia del Espíritu de Dios, es tal la fuerza increíble del Espíritu de Dios, que cuando el Espíritu de Dios toca al hombre, ¿qué es lo primero que hace el hombre? Llorar. No resiste la presencia, la gloria del Espíritu de Dios. Se llena de un escalofrío, de una emoción tal el ser nuestro, que empiezas a llorar, empiezas a derramar tus lágrimas. Y después que ese evento pasa, ¿qué queda en el ser humano? Después de haber sentido la presencia de Dios y de haberse gozado, ¿qué queda en él? Una paz increíble, un gozo grandísimo. Y el que uno a veces diga: Señor, gracias, porque ¿cómo es posible que un ser siendo como yo soy, tú te hayas dignado en venir y postrar una porción de tu Santísimo Espíritu sobre mí? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? ¿Qué dice el hombre de Dios, Moisés, cuando le habla al Señor y le dice: ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Somos su creación, mis hermanos, solamente eso. Somos su creación de ese ser increíble. Vamos a ir a Josué capítulo 5 versículos 13 al 15 y vamos a ver cómo es posible que el cuarto personaje en el horno fuese el ángel de Jehová, es decir, una aparición de Cristo preencarnado. Vamos a ver cómo esto ya había ocurrido varias veces en el Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 18 nos habla de eso, pero vamos a ver Josué 5, capítulo 5, versículos 13 al 15. Esa aparición de nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras, sobre todo en la parte del Antiguo Testamento, es algo que se llama cristofanía. Prácticamente lo mismo que decir epifanía, es la aparición de un ser divino de forma preencarnada. Versículo 13: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Versículo 15: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Miren, vamos a observar con un poco más de detenimiento ese versículo 14. Dice: él respondió. ¿Quién? Pues eso que veía Josué, ¿verdad? Que era alguien que tenía una espada desenvainada en su mano. Dice: no, o sea, no soy de los malos, soy de los buenos, mas como príncipe del ejército de Jehová ahora he venido. Que era un príncipe del rey, era un hijo del rey, ¿sí? Un descendiente directo del rey. Entonces este príncipe del ejército de Jehová no era otro más que el Hijo de Dios, el mismo Cristo, ¿sí? Que todavía no tenía forma de ser humano. Acuérdese que se reencarna hasta cuando viene parte del Nuevo Testamento. Filipenses 2:8, 9 y 10 hablan de eso, ¿verdad? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó y tomó forma de siervo. Aquí es eso, es una epifanía, es
es una imagen espiritual, es una presencia espiritual de Dios, ¿verdad? ¿Por qué Josué se postra su rostro en tierra? Porque le reconoce de inmediato. Cuando el ángel de Jehová le dice estas palabras a Josué, Josué inmediatamente siente que es el mismo Dios y se postra y le adora. Ahora observen la frase: ¿y qué dice mi Señor a su siervo? Ahí lo está reconociendo como el Señor de señores, como el Rey de reyes. De todos modos, en estos versículos que hemos considerado, tenemos un ejemplo patente del cuidado providencial de Dios por todos nosotros, sus hijos. Y una garantía muy grande, que las promesas de Dios se van a cumplir. Dios le cumplió aquella promesa que les había hecho, les cumplió esa promesa, que aunque pasaran por el fuego no los iba a quemar. Vamos a ver el versículo 26, y en estos versículos del 26 al 30 vamos a ver cómo estos jóvenes judíos son recompensados. Y no solamente eso, sino que Dios es honrado por el testimonio de ellos. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, ya escrito con mayúscula, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. El rey Nabucodonosor, consciente de que los tres jóvenes judíos estaban vivos, se dirige a ellos, llamándolos siervos del Dios Altísimo. Aunque tal referencia a Dios parece impresionante, en realidad, como señala un conocido teólogo, dice que el rey no se alza por encima del paganismo. ¿Por qué? Porque también los griegos llamaban a Zeus el Altísimo, el Dios Altísimo. Nabucodonosor reconoce que solo el Señor es Dios, eso sí, solamente que el Dios de los confesores es el más alto de todos los dioses, por eso les dice Dios de dioses. Pero aún la realización de este poderoso milagro, como decía hace un momento, no hace que se convierta. La sorpresa cundía en medio de todos los que estaban ahí presentes. Los oficiales del palacio y el mismo rey estaban maravillados de ver que el fuego no había dañado los cuerpos de aquellos jóvenes. Yo creo que nosotros, si viéramos que una casa se está quemando, incendiando completamente, y viéramos salir caminando a una persona, nos maravillaríamos, digamos, ¿qué pasó? ¿Cómo ni una sola quemada? Es una de las muertes más terribles que hay. Ahora, pues prácticamente ya no se usan los cerillos, ¿verdad? Ya las estufas tienen un encendido electrónico, ya hay encendedores largos, etcétera. Pero alguien se llegó a quemar con un cerillo cuando lo tallaba ahí en la lijita y se le pegaba algo. Simplemente al estar en la cocina, las mujeres en su mayoría son las que están ahí, al quitar una tapadera o al rozar una olla que está allí, ¿cómo te queda el ardor ahí? ¿Cómo queda colorado? Ahora imagínense una quemada, que ahora conocemos como quemadas de tercer grado, y todo el cuerpo. Y entonces ver salir a alguien que el fuego no le hizo nada, es algo sumamente impresionante, ¿no? Ni siquiera el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, no mostraban el más leve rastro de haber estado en aquel horno de fuego ardiendo, calentado 7 veces más de lo normal. O sea, es un auténtico milagro. ¿Quién podía hacer eso? Solamente Dios. El rey lo reconoce a alguno, ¿verdad? Pero aquí podemos pensar una cosa también. De esos seres humanos que estaban viendo aquel milagro, es muy probable, el rey no se convirtió, pero es muy probable que si no uno, varios de ellos se convirtieron al Dios Altísimo. ¿Se fijan para qué sirve la manifestación de Dios? Alguno de ellos debió de haber sido tocado. ¿Cómo hay veces que hay un servicio, un sermón, una reunión de tal avivamiento que al menos uno se convierte esa noche? Y eso es grande.
Vamos a ver los versículos 28 al 30. Daniel capítulo 3, versículos 28 al 30. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaran en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. ¿Se acuerdan que vimos que era una práctica común en aquellos entonces, descuartizar las personas? Y su casa convertida en muladar, esto es, deshecha, quemada, desaparecida. Por cuanto no hay Dios, en minúsculas, que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Estos versículos son los que más se acercan a la posibilidad de que Nabucodonosor llegase a hacer una entrega de su vida a Dios. El monarca, en cierto modo, reconoce la grandeza de Dios y bendice su nombre, pero al mismo tiempo puede notarse que su decreto no es del todo positivo. ¿Por qué? El decreto promulgado prohibía hablar blasfemia contra Dios, pero no dice nada tocante a proclamar su nombre de manera positiva. La historia relatada en este capítulo 3 concluye con una breve declaración en cuanto a que los 3 jóvenes judíos fueron llevados a cargos de mayor importancia por el rey Nabucodonosor. Dios bendijo las vidas de aquellos siervos suyos que no estimaron preciosas sus vidas para sí mismos, sino que las entregaron completamente al Señor. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo en el Nuevo Testamento? Decía que no estimaba preciosa su vida a él, ¿verdad? Porque lo que estimaba precioso era entregarla para el Señor. Y decía yo hace un momento, fíjense cómo podíamos haber pensado nosotros si hubiéramos estado en una situación ahí. Según nosotros, pensando de manera inteligente, según nosotros pensando que eso era lo que Dios nos dictaba, ¿sí? Probablemente aquellos jóvenes hubieran pensado: todos están obedeciendo el decreto del rey de adorar esa estatua de oro, ¿por qué nosotros vamos a llevar la contraria? Total, vamos a fingir, ¿verdad? Y luego, peor aún, decir ellos: a ver, si nos matan, aquí se va a acabar la obra de Dios. ¿Quién va a quedar para testificar a Dios si a nosotros nos dan muerte? Dios no debe ser probado de esta manera. Y entonces pudieron haber dicho: es posible que Él no nos libre, y eso va a dañar su reputación, porque qué tal y nos dicen: bueno, estás diciendo que aún así no te vas a postrar y que el Dios tuyo te puede librar, pero ¿y si no nos libra? Entonces va a quedar en entredicho la reputación de Dios, de que Dios no nos salva, Dios no está con nosotros. Fíjense, eran momentos muy importantes, fueron momentos difíciles para discernir. Ahora, algo que nos puede suceder a nosotros, si no es que no nos ha sucedido. Pudieron haber pensado: después de todo es solamente una estatua, Dios sabe que nuestro corazón no está a adorarla. ¿Qué sucede cuando entramos a una iglesia católica? Señor, tú sabes, pero aquí, aunque hay muchas imágenes y el sacerdote manda que nos postremos de rodillas cuando está haciendo la parte más grande, más sublime de la misa, ¿verdad? Que es la comunión, ¿no? ¿Se acuerdan que tocan la campana y uno se hinca, ¿no? Si bueno, Señor, tú sabes que en mi corazón no está postrarme aquí ante nada, ni el hombre, ni las imágenes, pero pues es que me da vergüenza. Mira, todos se hincan y yo nomás ahí parado. Y aún ahí, yo no sé si a ustedes les ha pasado. A mí en alguna ocasión me pasó que el sacerdote te exhibe, te pone ahí de frente: hey, yo te veo que estás joven, no creo que estés enfermo de tus rodillas. Entonces estos jóvenes judíos bien pudieron haber pensado en estas cosas y decir: bueno, vamos actuando de una manera prudente,
Total, nos postramos y decimos que adoramos la imagen, pero en nuestro corazón Dios sabe que no. Y ya, así sirve de que no nos dan muerte y a nuestra manera pero es el razonamiento del hombre. Dios mandaba otra cosa. Dios manda adoración absoluta y reconocimiento absoluto a Él. Por eso existe esa palabra que viene en la Escritura, que es la palabra preeminencia. Dios debe tener la preeminencia en todo. Esto significa que Él debe ser el primero. Eso significa preeminencia. Dios debe ser el primero en todo para nosotros. Antes que todo. Híjole, suena durísimo lo que voy a decir. Antes que padre y madre, antes que hijos, la preeminencia es para Dios. ¿No dice el Nuevo Testamento eso? El que no dejare, ¿sí? Es duro. Pero Dios es tan grande y tan misericordioso que difícilmente nos va a poner en una situación de esas. Pero llegado el momento tenemos que tomar el valor y la decisión de seguir a Dios. Para eso fuimos creados, para adorarle, para seguirle. ¿Sí? Esto que nos habla el capítulo 3, mis hermanos, no es otra cosa que un ejemplo de integridad moral, de dedicación espiritual por parte de estos jóvenes. Miren, voy a hablar de dos palabras brevemente. La palabra honestidad y la palabra integridad. Muchos creen que es lo mismo, pero no es así. La palabra honestidad tiene que ver con lo que decimos. Tiene que ver con lo que estos jóvenes decían, con lo que estos jóvenes adoraban. Y la palabra integridad tiene que ver con lo que hacemos cuando nadie nos ve. Aquí no me ven, pues me puedo hincar, me puedo postrar como todos los demás. Ya volteé y vi que no hay ningún hermano de la iglesia Cambio de Vida. No pasa nada. No, ahí está la integridad del cristiano. Darle su lugar a Dios, darle la preeminencia a Dios. A manera de un breve resumen, en este capítulo pone de manifiesto la terrible corrupción moral y espiritual del corazón humano. Ahí está el rey Nabucodonosor. Una terrible corrupción moral y espiritual. Dos grandes, enormes milagros tocaron el corazón en un instante. Ahora sí que vienen otra vez dos palabras, que es la palabra remordimiento y la palabra arrepentimiento. Hace 2 semanas nuestro pastor nos hablaba acerca del arrepentimiento. El remordimiento es cuando te acongoja, te entristece aquello, compunge tu corazón, pero es temporal, no produce cambios. El arrepentimiento es todo lo contrario. El arrepentimiento produce cambios. El remordimiento no llega tanto. Entonces había una terrible corrupción moral y espiritual en el corazón del rey. La actitud de este rey es un claro ejemplo. A pesar de haber experimentado el poder de Dios mediante la revelación del sueño y la interpretación en el capítulo 2, si nos ponemos a la par, mis hermanos, a pensar, nos vamos a dar cuenta que estas dos cosas que sucedieron, una en el capítulo 2 y una en el capítulo 3, las dos, tal vez es más impresionante el que no fueron quemados, el que no les pasó daño alguno. Pero si lo pasamos por el tamiz de la grandeza de Dios, podemos pensar que estas dos cosas son grandísimas, son súper maravillosas. Porque adivinar el sueño de alguien, y aparte lo que eso significa, ¿quién lo puede hacer? Solamente Dios. No hay ellos. Acuérdense que lo vimos en el capítulo 2. Solamente los dioses cuya morada no es con la carne, dijeron los sabios, ¿verdad? Entonces, dos grandes milagros. De haberlo reconocido Nabucodonosor, la dureza de su corazón hubiera cambiado. Su orgullo y fanatismo, aunados a un egocentrismo, lo hacen ordenar la construcción de la gigantesca estatua. Y aún peor, decreta que todos sus súbditos deben adorar la imagen bajo la amenaza de que si no, pena de muerte.
mujer, yo me quiero casar contigo, pero si no me quieres, te voy a hacer esto y esto y esto y esto. Si tú no me quieres, voy a hacer de tu vida un infierno y probablemente hasta te mate. ¿Sirve de eso tener una compañera así? ¿Que te quiera entre comillas por miedo? Una de las grandes cosas que Dios nos ha dado es el libre albedrío. Eso es algo grandioso. Dios quiere que le amemos por la sola esencia de Él, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, es perdonador y todas esas cosas, pero no olvidemos que también es justo. Esa es otra de sus cualidades, es justo. Y claramente lo dice, que Dios no va a poner a tener por inocente al culpable, ¿verdad? Por otro lado, el capítulo revela la actitud firme del remanente fiel. Aquí están estos tres jóvenes que rehúsan arrodillarse y rendir culto a la imagen. Saben bien que su negativa les va a costar la vida física, pero no la espiritual. Aun sin embargo, prefieren morir antes que negar al único Dios vivo y verdadero. El Señor premia la fe de estos jóvenes judíos, librándolos de las llamas del horno de fuego. La lección del capítulo 3 es muy clara. La soberbia de hombres inicuos y pecadores no pueden coartar el propósito eterno de Dios, que es la salvación de su pueblo, la salvación de sus hijos. Por mucho que el hombre científico se esfuerce en decir que Dios no existe, Dios existe, ¿verdad? Bueno, pues ese es el capítulo 3. Vamos a ver qué podemos adelantar del capítulo 4. El hombre muestra su rebeldía ante Dios mediante su impenitencia, sigue mostrando su rebeldía. Vamos a ver ahora algo también muy interesante en el capítulo 4, que es el segundo sueño de Nabucodonosor. Ningún soberano en la antigüedad sobrepasó a Nabucodonosor en fama e influencia, en grandeza, en poderío. La grandeza de su reino, su vasto dominio y su fortaleza constan en las páginas de la historia. Pero el glorioso reinado de Nabucodonosor fue interrumpido durante cierto tiempo a causa de una enfermedad sufrida por el monarca. Según el capítulo 4 del libro de Daniel, dicha enfermedad fue dada a Nabucodonosor, infligida a Nabucodonosor como juicio divino a causa de su soberbia. El orgullo y la vanidad de los poderes humanos van a ser humillados por Dios. Lo hemos visto muchas veces, lo vamos a seguir viendo. Dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios, pero a cambio de eso, ¿a quién les da gracia? A los humildes. Vamos a ver la declaración de Nabucodonosor. Vamos a leer los versículos 1 al 3 del capítulo 4. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros del Dios que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Esto parece una declaración de uno de los profetas, ¿no? Tal parece una declaración del mismo David, ¿no? Su señorío de generación en generación. Su reino, reino sempiterno. ¿Se acuerdan qué vimos que significa esa palabra sempiterno? ¿Perdón? Tiene principio, pero no tiene fin. Y lo que es eterno no tiene ni principio ni fin, ¿verdad? ¿A qué se refiere con reino sempiterno? Al reino de Cristo. El reino de Cristo tiene un inicio, tuvo un inicio cuando Él se encarna como siervo, como hombre, pero no va a tener un final. Él es eterno. En realidad estos versículos constituyen una proclamación de parte del Rey. Él está reconociendo la grandeza del Altísimo,
sus señales, sus milagros y el carácter imperecedero, sempiterno de su reino. Evidentemente Nabucodonosor revela el contenido de la historia aquí relatada después de haberse recuperado de la enfermedad. Ahí vamos a ver enseguida en los versículos qué fue lo que le aconteció. El profeta Daniel usó el documento de la proclamación del rey y bajo la dirección del Espíritu Santo registra su contenido. El monarca invoca sus poderes temporales al hacer su proclama y confesión del Dios Altísimo, en tal forma que la crítica lo tilda de un edicto absurdo, sin paralelo en la historia antigua. Lo que sorprende a la crítica es, sin duda, que un rey soberbio, como lo era Nabucodonosor, haya promulgado un edicto como el que aparece en este capítulo. También podemos pensar que le dio mucho miedo, tuvo mucho miedo de ese Dios y dijo: preferible hacérmelo mi amigo que mi enemigo, porque ya vi de lo que es capaz. Debe recordarse, sin embargo, que esta era la tercera vez que el monarca tenía un encuentro con Dios. Las dos que vimos y la que vamos a ver aquí. Parece ser que Dios tuvo que tocar judicialmente el cuerpo de Nabucodonosor y afligirlo físicamente para que pudiese reconocer su pequeñez y en contraste con la grandeza del Dios del cielo. ¿Qué le pasó a Job? Todo lo que está a su alrededor, tócalo, pero a él no lo toques. ¿Y qué decía Satanás? No, bueno, todo le tienes, ¿verdad? Pero tócalo a él a ver si te sigue alabando. Entonces aquí estaba sucediendo algo similar. Dios aún no había tocado en su persona al rey. Le había dicho lo que iba a suceder, pero como tal, sufrirlo en su persona no le había tocado al rey. Pero aquí le va a tocar. Vamos a ver lo que le tenía guardado el Señor. Versículos 4 al 7. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaban. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Después de plantear el asunto en los 3 primeros versículos, el rey pasa a explicar lo sucedido. El texto no nos dice la fecha del suceso, pero parece ser que tuvo lugar durante la segunda mitad del reinado de Nabucodonosor, ya que según el versículo 30 el monarca había completado su obra de edificación y embellecimiento de la ciudad. El sueño ocurrió en una época en que el rey estaba más confiado que nunca en su trono. Por eso dice que se paseaba pacíficamente, ¿verdad? Según el versículo 4 dice que estaba tranquilo, es decir, estaba libre de todo temor. Y luego dice que estaba floreciente. Literalmente significa crecer con verdor. Algo que está floreciente está más vivo que nunca, ¿verdad? Un rosal cuando florece está más vivo que nunca. Entonces, bueno, esto se usa metafóricamente para indicar que Nabucodonosor vivía lujosamente. Paradójicamente, cuando mayor era la prosperidad de su reino y resplandeciente la gloria que había alcanzado, Nabucodonosor contempló en sueño el final de su supremacía, el final de su reinado. Los dos verbos usados en el versículo 5 por el rey para describir su reacción ante el sueño que había tenido expresan un profundo estado emocional. El primero es espanto, significa alarmarse o asustarse, y el segundo es turbaron, que quiere decir se atemorizó en gran manera, se llenó de miedo, y no era para menos. Nabucodonosor estaba en el apogeo de su vida, de su carrera, de su reinado.
Todo parecía indicar que su reinado duraría todavía muchos años. Él, como hombre y como rey, estaba seguro que eso iba a durar muchísimos años todavía. Pero los planes de Dios eran otros y era con lo que él no contaba. Por eso nosotros debemos contar con los planes de Dios. Que los planes de Dios y los pensamientos de Dios son diferentes a los planes y a los pensamientos del hombre. ¿Sí? Entonces, cuando menos lo esperaba, el soberbio monarca se iba a ver humillado. De nuevo Nabucodonosor apeló a los sabios de Babilonia para que le diesen la interpretación del sueño. Esta vez, sin embargo, les diría el contenido del sueño, les dijo lo que soñaba. Pero aún así aquellos hombres sabios y respetables en el reino no se atrevieron a decirle al rey el significado del sueño. ¿Se fijan como aquí ya es distinto? Aquí sí les dice lo que sueña. En el capítulo 2 no les dice, los prueba, dice, a ver, voy a ver si es cierto que me dicen. Si me dicen qué sueño tuve, significa que sí tienen poder, ¿verdad? La razón por la que los sabios no habrían querido darle la interpretación del sueño era debido a la naturaleza del sueño, probablemente. Era un sueño que significaba humillación y tragedia para el rey, cosa que muy probablemente iba a despertar de nuevo la ira del rey. ¿Y qué les iba a pasar a los sabios? Otra vez lo mismo del capítulo 2. Denles muerte a los que quedaron, ¿verdad? Entonces ellos sencillamente no quisieron transmitir esa clase de información a ese gran rey soberbio llamado Nabucodonosor. En otras palabras, el texto original sugiere que esta vez los sabios babilonios pudieran haber dicho al rey la interpretación del sueño, pero no se atrevieron a causa de la magnitud de su significado. Pensar que el poderoso soberano de Babilonia sería humillado a tal extremo los llenaba de pánico, sin duda alguna. Vamos a terminar aquí este día. Vamos a empezar en el versículo 8 la semana que entra, si Dios lo permite, donde Nabucodonosor le va a relatar el sueño a Daniel. En medio de la perplejidad del rey, a causa de su sueño, la renuencia de los sabios en interpretar el contenido del monarca, Daniel es recordado por su habilidad y sabiduría para resolver esas situaciones. ¿Se acuerdan? Bueno, el día de hoy vamos a poner un paréntesis aquí. Antes de terminar con una oración, pregunto si alguien tiene alguna pregunta o nos quiere comentar algo. ¿No? Muy bien, vamos a terminar aquí esta mañana. Dios poderoso, santísimo Dios, le damos gracias, Señor, por una vez más, Señor, darnos a conocer su carácter, Señor, darnos a conocer su grandeza, darnos a conocer su amor, mi Dios. Gracias por esta mañana, Señor. Le invitamos, mi Dios, a quedarse con nosotros, Señor, pues viene la parte, Señor, del postre de la fiesta, Señor. Las alabanzas, mi Dios, agrades en ellas, Padre bendito. Le damos gracias y le agradecemos sus bendiciones este día. En el nombre de su amado Hijo Cristo Jesús, bendito Dios. Amén.